Péter Magyar será el nuevo primer ministro de Hungría en sustitución de Viktor Orbán. La izquierda y muchos liberales están entusiasmados con este resultado, mientras que la derecha alternativa de Vox está deprimida. Pero, ¿cuán distinto es a la hora de la verdad Péter Magyar de Viktor Orbán? ¿Qué cambios sustanciales va a aplicar desde el nuevo gobierno húngaro? Veámoslo. Viktor Orbán ha perdido las elecciones húngaras frente a su rival Péter Magyar, y desde España se han producido dos tipos de reacciones. Por un lado, entre la izquierda y buena parte de los liberales, una explosión de alegría por el hecho de que Orbán vaya a ser desalojado por Magyar. Y por otro lado, en las filas de la derecha alternativa de Vox, una sensación de profunda depresión por el hecho de que su principal aliado en Centroeuropa, Orbán, vaya a dejar de ser primer ministro de Hungría en beneficio de Magyar. Sin embargo, en este vídeo quiero argumentar que ambas reacciones están sobredimensionadas. Ni hay razones fundadas para estallar de alegría por la victoria de Magyar, ni tampoco hay razones, desde la perspectiva voxista, para deprimirse profundamente por la derrota de Orbán. Y es que no solo desde un punto de vista biográfico Magyar surge de las fauces ideológicas del entorno de Orbán, sino que su programa electoral no se diferencia demasiado del de Orbán, salvo en una cuestión fundamental que resulta prioritaria para el establishment bruselense, pero menos relevante para los ciudadanos húngaros de a pie y desde luego para los españoles de a pie. Y me refiero al alineamiento geopolítico del Estado húngaro. De entrada, Magyar fue un militante de Fidesz, el partido de Orbán, hasta el año 2024. Es decir, hasta hace apenas 2 años. Y la ruptura con Fidesz no se produjo por ningún desacuerdo doctrinal fundamental con ninguna de las posturas que mantenía Orbán, sino oficialmente, y remarco lo de oficialmente, por el escándalo que se produjo con el indulto presidencial al cómplice de un acusado por abuso sexual infantil. Magyar consideró este indulto inaceptable y rompió con Fidesz. Puede que sea un motivo genuino de ruptura, o puede que fuera una excusa para justificar públicamente la ruptura con Fidesz y competir políticamente con Orbán sin que pareciera que era un traidor. Sea como fuere, la cuestión clave es que Magyar no rompe con Orbán ni por asuntos migratorios, ni por asuntos económicos, ni tampoco por cuestiones geopolíticas. Las diferencias entre ambos en cada uno de estos frentes, cuando existen, son posteriores a esta ruptura, es decir, son brechas programáticas creadas para diferenciarse de Orbán, porque si propone exactamente lo mismo, ¿cómo vendes ante la opinión pública que eres una alternativa? ¿Por buscar un paralelismo con la política española? Es como si Salvador Illa buscara una excusa para romper con Pedro Sánchez, por ejemplo, que han imputado a su mujer, y a partir de ahí creara un partido socialista alternativo al PSOE, mediante el cual competir políticamente con Pedro Sánchez. ¿Hasta qué punto Salvador Illa habría roto con Pedro Sánchez por desacuerdos doctrinales profundos? No, simplemente si Salvador Illa quiere ser presidente del gobierno de España y Pedro Sánchez es un tapón a sus aspiraciones políticas, si creyera que hay una ventana de oportunidad electoral, podría ejecutar esa estrategia, que es lo que hizo Magyar con Orbán. Y es por este motivo fundamental por el que creo que ni la izquierda ni los liberales deberían alegrarse demasiado por la victoria de Magyar, porque en lo que a cada uno de nosotros, a la izquierda por su parte y a los liberales por la nuestra, nos interesa y nos preocupa, Magyar no propone nada realmente distinto a Orbán, y también por este motivo creo que los de Vox no deberían deprimirse demasiado por la derrota de Orbán, porque de nuevo Magyar, en muchos temas que a ellos les importan, por ejemplo la cuestión migratoria, no propone nada realmente distinto a Orbán.
Donde sí están las diferencias, repito, es en el plano geopolítico. Primero, en materia fiscal, Madjar no quiere aumentar el IRPF, sino más bien bajarlo. Actualmente Hungría tiene un tipo único en el IRPF del 15% y Madjar ha propuesto rebajárselo a aquellos que ingresen por debajo del salario mediano, pero dejando el 15% para todos los demás. Esta no es una política que desde luego pueda ser del agrado de la izquierda, que defiende impuestos sobre la renta mucho más progresivos e incluso confiscatorios. Pero tampoco es algo que vaya a ser del agrado de los liberales, porque además Madjar propone establecer un impuesto sobre el patrimonio para todos aquellos húngaros que tengan activos netos por valor superior a 2,6 millones de euros. Esto sí entroncaría más con la izquierda, no su bajada del IRPF, y desde luego estaría en contra de los presupuestos liberales. A su vez, Madjar también defiende alcanzar el equilibrio presupuestario. Como ya explicamos en el último vídeo, Orbán durante sus últimos años aumentó de manera muy significativa el déficit público. De hecho, Hungría está sometida a un procedimiento de déficit excesivo por parte de la Unión Europea, pero no queda muy claro cómo Madjar piensa hacerlo. Porque por un lado sí apuesta por recortar el gasto en burocracia estatal, que suele ser un cajón desastre de recortes inconcretos, y por otro lado defiende aumentar el gasto en educación, en sanidad o en pensiones. Y esto, claro, tampoco encaja bien con una narrativa liberal de achicar el Estado. Achicas ciertas partes del Estado y cebas otras. Pero tampoco es algo que encaje limpiamente con la izquierda, porque su énfasis en el equilibrio presupuestario, desde luego, ataca muchos de los presupuestos keynesianos, deficitarios, incluso protoinflacionistas, que buena parte de la izquierda europea sigue teniendo. Vamos, que en el capítulo de política fiscal no va a haber ningún tipo de contrarrevolución con respecto a lo que hizo Orbán. Sí cambian algunas cosas, algunas a mejor y otras a peor, pero el saldo neto va a ser muy similar. Y a su vez, en materia migratoria, que es una de las preocupaciones clave para Vox, Madjar ya ha dicho que va a mantener la valla con Serbia, que va a reforzar el control migratorio y que a su vez sigue rechazando el Pacto Migratorio Europeo. Es decir, que en este capítulo, si Madjar cumple con su programa, tampoco va a haber grandes cambios. Incluso algunos dicen que Madjar podría ser más duro contra la inmigración que el propio Orbán. Entonces, si en materia fiscal y en materia migratoria no va a haber grandes cambios con respecto a lo que ya venía haciendo Orbán, ¿por qué la figura de Madjar genera tanto entusiasmo en algunos y tanta preocupación en otros? Pues porque el auténtico eje donde Madjar sí va a suponer un cambio, al menos si atendemos a lo que ha sucedido durante la campaña electoral, es en el eje Unión Europea-Rusia. Mientras que Orbán durante los últimos años se había ido acercando progresivamente a la esfera rusa, Madjar quiere regresar a la esfera de influencia de la Unión Europea. En primer lugar, Madjar ya ha dicho que va a dejar de vetar las iniciativas europeas con respecto a Ucrania, aun cuando el Estado húngaro no se sume a ellas, no las vetará. En segundo lugar, ha abierto la puerta a que Hungría se incorpore al euro. En tercer lugar, ha propuesto que Hungría se integre en la Fiscalía Europea, algo que Orbán, junto con el euro, siempre bloqueó. En cuarto lugar, ha reafirmado su compromiso defensivo multilateral con la OTAN, lo cual significa que Hungría no solo sigue de jure, sino sobre todo de facto dentro de la OTAN. En quinto lugar, se ha comprometido a acabar con la dependencia húngara del suministro energético ruso a lo largo de la próxima década, es decir, desengancharse energéticamente de Rusia. Y por último, también ha aceptado llevar a cabo todas las reformas institucionales que le reclama desde hace tiempo la Unión Europea a Hungría para mejorar el Estado de Derecho húngaro
en materia de reforma judicial, de lucha contra la corrupción o de libertad de medios de comunicación. Ahora bien, ¿hasta qué punto todo este atlantismo y reformismo institucional de Madjar forma parte de una ideología propia diferente de la que tenía Orbán? Porque todas estas posiciones de Orbán ya estaban ahí cuando Madjar militaba en Fidesz, y no abandonó Fidesz por nada de todo esto. Entonces, ¿por qué ahora Madjar en este eje, Unión Europea-Rusia, sí propone algo sustancialmente distinto a lo que representaba Orbán? Pues previsiblemente por algo que ha dicho reiteradamente Madjar durante la campaña electoral, que su principal prioridad política será desbloquear las ayudas europeas a Hungría. Ayudas europeas por un monto de 20.000 millones de dólares, equivalentes al 10% del PIB de Hungría, y que se hallan retenidas a la espera de que Orbán, o ahora Madjar, ejecute reformas institucionales que mejoren el Estado de Derecho húngaro. Recordad que en el vídeo anterior ya explicamos que la economía húngara se había estancado como consecuencia de la caída de la inversión privada en Hungría y de la congelación de la inversión pública en Hungría ante la congelación de los fondos europeos. Pues bien, si Orbán perdió las elecciones por eso y Madjar las ganó por eso, es lógico que Madjar quiera desbloquear esas ayudas europeas acatando las directrices que le mandata Bruselas. Y esas directrices, en última instancia, consisten en una reorientación geopolítica del Estado húngaro. En lugar de acercarte tanto a Rusia, acércate más al establishment bruselense. Por eso uno puede entender que los burócratas bruselenses o los europeístas estén entusiasmados con la victoria de Madjar. Y también uno puede entender que los rusófilos estén deprimidos por la derrota de Orbán, porque ahí previsiblemente sí va a haber un cambio sustancial, o al menos puede haberlo. Pero la izquierda, los liberales y la derecha alternativa, salvo que los primeros se identifiquen con el europeísmo y los segundos con la rusofilia, ni izquierda, ni liberales, ni boxistas deberían entusiasmarse o deprimirse por el resultado de las elecciones húngaras. Salvo, claro está, que hayan convertido o bien la servidumbre frente a la Unión Europea o bien la servidumbre frente a Rusia en un bloque constitutivo de su arquitectura ideológica.